Saludos a todos con mucho cariño en este día en que celebramos esta vigilia que comenzamos desde temprano con Medjugorje, un nuevo Pentecostés, haciéndole no solamente honra al Espíritu Santo, pero honra a la Santísima Virgen María como embajadora de la paz y como esposa del Espíritu Santo, a quien llevamos en nuestro corazón como Reina de la Paz, todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer de ella y conocer de todas las gracias que ha traído, como la conocemos cariñosamente en su nombre croata, la Gospa, y a quienes nos ha tocado el corazón en una forma extraordinaria. Para mí es un honor compartir con estos tres sacerdotes con los que comparto este día de congreso, el padre Francisco, el padre Luis Miguel, el padre Andreu, a quienes aprecio mucho, son mis buenos amigos y con los cuales he tenido la oportunidad de compartir experiencias en Medjugorje mismo. Pues voy a comenzar con una lectura de la palabra para hablarles del fuego del Espíritu. Y les voy a leer de la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente, predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones, para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el doble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Palabra de Dios. Pues aquí estamos nosotros viviendo precisamente esto, lo que habla San Pablo, que es nosotros tenemos que, como decía el padre Andreu con la lectura primera que tuvo él, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y verdad. Y también encontrar esta realidad espiritual en nuestra vida en la cual reconocemos quiénes somos como criaturas frágiles, vulnerables, pecadores, y por eso el testimonio de estos sacerdotes, el padre Luis Miguel y el padre Andrews, sobre la experiencia de Medjugorje, nos enseña que normalmente como laicos, así como decía nuestra misionera Diana Castilla, como laicos esperaríamos que un sacerdote cuando se ordena está convertido ya, y por la conversión fue que se hizo sacerdote, por la conversión fue que fue al seminario. Eso es lo que normalmente yo esperaba, eso cuando regresé a la iglesia ya a los 47 años de edad, después de estar 33 años alejado de Dios, y esperaba que todos los sacerdotes pues eran una conversión extraordinaria y por eso se habían hecho sacerdotes. Pero así como hoy encontramos los testimonios de estos dos sacerdotes, yo he encontrado también unos testimonios, uno en Lourdes de un anciano sacerdote de 90 años, que era un sacerdote que estaba confesando a los peregrinos, y cuando yo terminé mi confesión, él me dijo: hiciste una muy buena confesión. Me dijo: ¿a ti te pasó algo? Empezó a hablarme sobre el espíritu, ¿no? Y sobre cómo había yo llegado a profundizar en la confesión así. Y entonces él me compartió que estaba recién convertido,
Y estoy hablando de un sacerdote que tenía 90 años. Yo dije, Dios mío, tenía tenía 50 y tantos años de misiones porque había sido misionero y yo no sé cuántos de ordenado, muchos años de ordenado. Y vivió su conversión en Lourdes por las confesiones. En las confesiones fue cuando vivió su conversión. Y esto pues me enseñó esa realidad que compartía el padre Andrew hoy y también el padre Luis Miguel. Pero dentro de todo esto también yo les puedo contar que mi experiencia de Medjugorje comienza en el año 2003, cuando voy por primera vez. Venía de Polonia, de una misión en Polonia, y estaba un poco enfermo del corazón en Polonia, en Varsovia, en la basílica, en esa iglesia de la Divina Misericordia. Tuve un episodio antes de dar una charla que había un congreso mundial de la Divina Misericordia, y antes de que fuera mi turno para dar una charla, terminé en un bus hospital que estaba afuera, que Juan Pablo II había enviado para atender los pobres en Polonia, y fue tan increíble eso porque había un cardiólogo africano que fue el que me recibió y me ayudó y me revivió y pude subir a dar mi charla. Entonces, cuando llegué a Medjugorje, después de un largo viaje en tren, pues era la primera vez que iba y tuve una experiencia extraordinaria ya, muy sencilla, pero seguí yendo cada año, hasta en una oportunidad, por allá en el año como 2008, yo creo, me invitaron a dar un testimonio a los jóvenes en Madifest, que es el Festival Mundial de Jóvenes. Y habían como 60,000 jóvenes de 68 países, era algo extraordinario. Y ese día, el día anterior había estado con Visca, la vidente, y la madre Rosaria, la superiora de los hijos del Divino Amor, que son los que producen toda la música de Medjugorje. Es una comunidad italiana que yo conocí también en ese año 2003, cuando fui la primera vez. Conocí a la Madre Superior en un ferry, yendo de regreso a Italia, saliendo de Medjugorje, y nos hicimos como hermanos. Entonces, en esa reunión que tuve con Visca y la Madre Rosaria el día anterior a dar el testimonio, oramos juntos y me acuerdo mucho que Visca me decía, estos apostolados como el tuyo tienen muchas sorpresas, ¿no? Porque hay alguien que te odia y ya sabes quién es, y prepárate para muchas sorpresas. Y bueno, yo me fui al otro día y di el testimonio. El testimonio creo que de una media hora que lo di en inglés, y esto era increíble, toda la cantidad de gente que había. Luego canté una canción que yo compuse para San Miguel Arcángel, y fue muy lindo, muy emocionante todo. Cuando bajé de dar el testimonio por la parte de atrás de la plataforma esa grande donde di el testimonio, un sacerdote afroamericano me estaba esperando ahí en la puerta porque había mucha gente ahí, pero él se me vino y me miró a los ojos y me dijo, asegúrame que todo lo que dijiste ahí es verdad. Así mirándome a los ojos, casi tocando mi cara. A mí en principio me pareció chistoso, luego me preocupé un poco porque yo dije, ¿qué tal que este señor no esté bien de la cabeza o algo? Y luego yo me llené como de caridad y yo le dije, sí, sí, padre, es verdad todo. Y ya, no más. Bueno, al día siguiente yo me fui muy temprano a Kruseberg, que es la montaña del Via Crucis. Este es un Via Crucis que está allí desde el año 1930 y pico, creo. Es muy antiguo, ¿no? Es mucho antes de las apariciones. Y entonces, pues, pues entonces, creo, 1933. El caso es que yo subí muy temprano en la mañana, digamos, antes de las 6. Y por allá en la tercera estación vi una cantidad de gente de rodillas
todos americanos. Y al lado de el monumento de la tercera estación, que es hecho en piedra, estaba doblado un sacerdote. Cuando miré bien así, reconocí que era el sacerdote afroamericano que me había preguntado eso. Y bueno, yo seguí subiendo, me les adelanté y cuando bajé apenas iban como en la octava estación porque estaban haciendo unas meditaciones larguísimas. El caso es que yo me encontré en el pueblo más tarde, cerca al mediodía, con unos americanos que me habían saludado antes, el día anterior, y me puse a hablar con ellos y eran del grupo del padre y me contaron tremendo testimonio. Resulta que el padre de Brooklyn, toda esta gente era de su parroquia y algunas parroquias aledañas. Resulta que hacía años un mafioso de Brooklyn se había convertido en Medjugorje y había dejado la mafia y comenzó a llevar gente a Medjugorje. Y eran todos de la parroquia de este padre. Y este padre andaba furioso con el mafioso porque no le creía su conversión y segundo, le estaba quitando esos fieles que ya no le daban dinero a la parroquia por gastarse el dinero yendo a Medjugorje. Entonces, otro sacerdote amigo de él de Boston le dijo, pues sálgale adelante al mafioso, organice usted las peregrinaciones a Medjugorje y gánese usted el dinero. Y el padre dijo, pues qué buena idea. Y el padre anunció una peregrinación a Medjugorje y se regó la voz por todo Brooklyn y Manhattan y Queens de que el padre se había convertido. Y claro, llevó una de las peregrinaciones más grandes que habían salido por ahí de Nueva York, más de 100 personas. Y ese día que yo di el testimonio, y no fue por el testimonio que yo di, eso fue parte del complemento de todo lo que le pasó. Esa noche, cuando él llegó a su residencia, se acostó y dejó la ventana abierta. En el mes de agosto todavía está muy caliente allá. En la primera semana de agosto es el Festival de los Jóvenes. Dejó la ventana abierta e inmediatamente en una nube, en forma de nube, se aparece la Gospa, la Virgen de la Paz, ahí tan grande como el cielo que él podía ver. Y ahí estaba, y lo miraba él. Y ahí pasó toda la noche con la Virgen al frente, y este hombre tuvo la iluminación de conciencia más extraordinaria y lloró toda la noche. Entonces, por la mañana, cuando bajaron todos a desayunar, lo encontraron a él allá esperándolos y llorando, y les contó el testimonio de que él los había engañado, los había llevado con mentiras hasta Medjugorje y que él había ido únicamente para quitarle negocio al mafioso y que todo había sido una farsa, pero que él había encontrado en la noche una realidad que él nunca se hubiera imaginado y les contó su testimonio. Por eso fue que ese Via Crucis fue tan intenso y esto para mí pues ha marcado mis experiencias de Medjugorje porque fue una de las primeras increíblemente trascendentales, ¿no? Porque este padre me lo seguí encontrando en Medjugorje muchas veces, después me lo encontré en Nueva York y después se desapareció, no sé, no he vuelto a saber de él. Pero el caso es que es una enseñanza de todo lo que compartía el padre Luis Miguel, lo que compartía el padre Andreo, el padre Miguel, el padre Andreo, y también el padre Francisco que nos ha compartido tantas veces de lo que pasa en Medjugorje, ¿no? Y esto es un complemento, ¿no? Porque son tantos, yo tengo tantísimos testimonios de Medjugorje que llenaría varios libros, porque son muchos, muchos, muchos en las confesiones, en las Eucaristías, en las montañas de la aparición. ¿Cuántas cosas han sucedido? Muchas, demasiadas. Yo he tenido experiencias ya con las almas de purgatorio, con diferentes santos, con gente. Un día salía yo con unos peregrinos de la iglesia, crucé la calle al frente de la iglesia y había un sacerdote anciano italiano y unas señoras muy humildes vinieron a pedirle que les bendijeran las medallas y unos crucifijos y el sacerdote las insultó y les dijo viejas fanáticas y eso no se bendice, eso no se hace, déjenme en paz y se fue y yo quedé muy impactado, era un sacerdote ya muy mayor.
Y bueno, eso pasó al otro día, como al mediodía, vine yo a la misa de la iglesia y en la entrada, en el atrio, había un corrillo de gente y me miré y era el sacerdote, el mismo, bendiciendo todo a lo que le llevaban. Yo dije, pero ¿qué es esto? Si ayer estaba insultando a la gente y resulta que el padre, una señora que estaba con él ahí que yo conocía, me contó que ese padre en un día entero, solo en el confesionario, había transformado su vida completamente y era otra persona, no se reconocía. Y bueno, pues todas estas son parte de ese fuego de Pentecostés que hay en Medjugorje, porque ese sí que es un Pentecostés y yo sí que lo he visto y lo he sentido. Es una realidad, ¿no? Porque estas cosas son fáciles contarlas, pero otra es vivirlas. Y sé de mucha gente que nunca ha ido a Medjugorje porque no ha tenido la oportunidad y sin embargo han estado muy cerca a esta experiencia de la Reina de la Paz y han vivido experiencias a distancia porque la Virgen pues no tiene problema con el tiempo y el espacio. La Virgen se manifiesta donde quiere y no es porque sea omnipresente como Dios, pero sí tiene la bendición de ser una embajadora de Dios. Una de las embajadoras más frecuentes del cielo en la tierra es la Virgen María, y eso lo sabemos todos. Y la Virgen de la Paz, la Reina de la Paz, es una Virgen prácticamente de los finales de los tiempos, ¿no? Es una, no por tratar de decir que se acabó el mundo ya, sino porque obviamente estamos caminando en una recta final y la Virgen pues es tremenda embajadora de esta última recta, ¿no? De toda esta convulsión que hay en el mundo, de todo esto. No es en vano que las apariciones de la Virgen sean tan frecuentes. Obviamente sabemos que hace varios siglos en Francia hubo una aparición de la Virgen que duró más de 30 años todos los días, ¿no? Que Benedicto XVI la aprobó. Por esto, nosotros entendemos que los testimonios son importantes, muy importantes son. Hay cosas, cuando Vizca me contó a mí sobre lo que le pasaba a la gente a las misiones, no mucho tiempo después de eso tuve una experiencia muy difícil porque había una pareja de colombiana que un día apareció en nuestra comunidad para que los lleváramos a Medjugorje con nosotros y bueno, el caso es que eran lo que podemos decir hoy después de la experiencia, como unos infiltrados, ¿no? Y copiaron toda nuestra ruta y todos nuestros contactos y resulta que ellos querían hacer una peregrinación con el grupo carismático aquí de Bogotá a los que ellos pertenecían. Y así hicieron y luego llegaron a Medjugorje y mi buen amigo chileno croata que estaba allá, que yo les había presentado, había cambiado conmigo y a mí me pareció extraño y era que me habían desacreditado con el hombre porque esa fue la forma en que ellos hicieron eso. Y después llegó un famoso cantante católico, hizo lo mismo y entonces yo dije, tan extraño todo esto, pero vuelvo y me encuentro con Vizca, con la misma Madre Superiora, la Madre Rosaria, y tuvimos una conversación muy parecida sobre esto y había pues toda esta realidad de lo que es el demonio que camina con la gente y cómo Medjugorje es un encuentro con esas fuerzas del bien y el mal y cómo es que en Medjugorje, por ejemplo, hay apariciones en la montaña, la aparición de Iván y de otros videntes, y cuando aparece la Virgen, todos los posesos empiezan a aullar y hay manifestaciones terribles porque especialmente de Italia llevan mucha gente con problemas espirituales, ¿no? De posesiones, de toda clase de niveles de problemas espirituales, de enfermedades espirituales. Entonces hay mucha manifestación diabólica y por lo tanto hay mucha actividad de demonios, ¿no? En un lugar donde uno diría, pues si aquí se apareció la Virgen, si aquí hay tanto peregrino orando todos los días, tanta gente en rodillas y todo, ¿cómo puede estar el diablo ahí haciendo eso? Y sobre todo en una aparición de la Virgen, en el momento que aparece, pues claro, el demonio está siempre ahí, es como la cizaña, ¿no? Siempre está enredada
en la hierba buena, y ahí donde hay cosas buenas, ahí es donde más está el diablo. Y estas son enseñanzas muy importantes de tener claras, ¿no? Y por eso uno debe aprender que esto no es color de rosas, ¿no? Caminar con Dios, vivir este tipo de misiones, vivir este tipo de peregrinaciones, eh, trae consecuencias. Uno nunca sabe el diablo cómo va a actuar, pero lo importante es que tenemos la libertad en el corazón de poder uno tener este tipo de ministerio y caminar con él sin pensar qué es lo que le va a hacer el diablo, sino más bien cómo es que lo voy a golpear a ese demonio y sacarlo corriendo. Nosotros en Colombia en este momento tenemos una batalla espiritual muy grande contra el comunismo. Y los demonios del comunismo están furiosos y están haciendo rituales en las calles y en los parques, chamanismo, santería, espiritismo, toda clase de aquelarres, de brujas, públicamente, masivamente en las calles, y nosotros haciendo nuestras batallas espirituales contra estos demonios. Es increíble, ¿no? Pero estos son los tiempos que estamos viviendo y no podemos dormirnos porque estamos en este tipo de vida, ¿no? Son batallas espirituales muy grandes. El Señor nos da a nosotros todos la autoridad espiritual para que nosotros nos defendamos, ¿cierto? Siempre. La autoridad espiritual es muy importante reconocerla como católicos, porque somos hijos de Dios y el Señor nos tiene a nosotros en sus manos. Y que eso quiere decir que nosotros, si estamos en gracia de Dios, no hay ningún espíritu que pueda doblegarnos a nosotros, que pueda siquiera acercarse, porque si se acerca lo podemos quemar con la fuerza que llevamos. Y eso lo tenemos que tener claro, porque miren que todo este foro de Puebla, para los que viven en América y conocen ese término, que es una conspiración internacional nacida de los Castro, de Chávez y ahora de Maduro, es una conspiración para tomarse en los pueblos latinoamericanos. Primero destruirlos, dejarlos en cenizas, sacar toda la gente que piensa y la que trabaja y dejar toda la gente que ni piensa ni trabaja y gobernar desde las cenizas. Esos son los planes de ellos, ¿no? Porque a ellos les gusta, cuando usted va a un país comunista, especialmente en Latinoamérica, parece que hubiera caído una bomba atómica. Todo está destruido, todo. Y lo único que está bien es donde viven los dictadores. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, esto tiene un elemento que se llama esoterismo, que es parte de los elementos de batalla y estrategia de estas mafias. Y esoterismo, la brujería, por eso es que nos toca combatirlo a nosotros espiritualmente. En Medjugorje se vive este Pentecostés del que hablamos, que es la transformación del individuo que le produce una iluminación de conciencia inevitable. Obviamente que hay gente que nunca le ha pasado nada en Medjugorje y de repente le pasa 1 o 2 años después en otro lugar lejano de Medjugorje y la gracia le llegó. En una oportunidad, estando yo en Lourdes, venía del África, de Nigeria, y había tenido una experiencia muy fuerte en esa misión porque pues me había enfrentado a situaciones de brujería gravísimas y había tenido que evidenciar pues el trabajo de Satanás con tanta gente posesa y tanta cosa muy difícil. Y llegué muy pesado a Europa cuando regresé de Nigeria y me fui directo, era enero, muy frío, me fui a Lourdes a bañarme allá en las piscinas y a pedirle a la Virgen que me ayudara. Y así fue, yo llegué a Lourdes, me metí a esas piscinas con ese frío que hacía en enero y sin embargo salí, pero completamente liberado de allá. Y ese día, estando arrodillado cerca de la gruta donde apareció la Virgen, estaba arrodillado ahí y estaban un poco de portugueses rezando el rosario. Ellos tienen, ese idioma es muy, muy melódico, ¿no? Muy lindo. Y entonces yo estaba ahí como arrullado por todas esas melodías del rosario portugués. Y de pronto tuve esta experiencia en la que el Señor me mostraba que esos santuarios marianos son como
una columna de luz que desciende del cielo y queda permanentemente ahí. Y el que entra, el que pasa por ese santuario, nunca vuelve a ser la misma persona, solo que no se dan cuenta. La mayoría de la gente va y no sabe qué le pasó porque no nota nada especial, porque estamos hablando de algo espiritual. Y como es en el espíritu, pues no es tangible, no es visible, no es racional. Entonces uno no alcanza a entender en qué dimensión fue que lo tocó esa entrada a ese santuario. Pero hasta la persona más atea, hasta la persona más indiferente y escéptica, lo toca aunque no se dé cuenta, y de repente se da cuenta en el momento de la muerte o en algún otro momento de su vida, o quién sabe en qué forma, porque Dios actúa en formas misteriosas con cada alma. Y es importante que entendamos que Medjugorje es un nuevo Pentecostés, y todos estos santuarios como Fátima, Lourdes, Guadalupe y otros santuarios son este Pentecostés, este nuevo Pentecostés que prepara la segunda venida del Señor. Eso lo debemos tener claro porque es muy hermoso entender que la Virgen es una embajadora que prepara con el pueblo de Dios la segunda venida del Señor. Ustedes se dan cuenta cómo en el Antiguo Testamento vemos los profetas preparando al pueblo judío para la encarnación del Mesías. Son los profetas los encargados. Luego, en esta nueva creación de Jesucristo, con la nueva alianza, es la Virgen la que prepara, la reina de los profetas, la que prepara al pueblo de Dios para la segunda venida. Entonces, por eso estos santuarios marianos son este increíble Pentecostés. Medjugorje, que es una de las últimas apariciones así de ese nivel tan extraordinario, es un Pentecostés increíble porque es un Pentecostés de la paz. Y miren esto, vivimos en un mundo convulsionado totalmente. Entonces, no estamos hablando de la paz del mundo, sino de la paz del corazón, de lo que reflexionaba el padre Andreu sobre ese pasaje de la Samaritana de Jesús, cuando hablaba de adorar a Dios en espíritu y verdad, pero entendíamos también que esa paz que llega al corazón cuando entendemos esa verdad que es conocer a quién estamos adorando, entender quién es Dios y en la persona de Jesucristo, cómo actúa en mi vida. Esto, cuando es verdad, cuando es de verdad y en espíritu, nos llena de paz. A pesar de todo, a pesar de la convulsión de este mundo, en este momento el mundo está convulsionado y hay situaciones muy graves, pandemias y guerras. Mire la guerra que hay en el Medio Oriente, que está calmada ahora, pero que sabemos que esa gente, los judíos y musulmanes, viven bajo la ley de Moisés, o sea, por lo tanto no perdonan, es un ojo por ojo, diente por diente, hasta que no regrese Jesús, esa gente seguirá en guerra. Ellos paran un momento por puros negocios políticos, ¿no? Pero no porque perdonan, no saben perdonar. Es una tristeza, ¿no? No están redimidos, a pesar de conocer el mismo Dios que nosotros conocemos. Pero aquí entendemos que en esta convulsión que hay en el mundo, el pueblo de Dios, cuando entiende lo que es espíritu y verdad, lo que es el agua viva del Señor, que es el agua que emana en Medjugorje a través de la Reina de la Paz, como un mensaje extraordinario de Pentecostés, de Espíritu Santo. Eso nos llena a nosotros de una fortaleza para ser santuarios vivos, torres de luz para este mundo de tinieblas. Es increíble las tinieblas que hay en el mundo por estas ideologías de hoy. Usted sabe que el ateísmo reina en mucha de la juventud. Es increíble el adoctrinamiento que le han hecho a los jóvenes en el mundo entero y el ateísmo es común en ellos y por lo tanto eso trae una oscuridad increíble porque trae un desamor
una, un amor por el pecado increíble, una pasión por el pecado, una pasión que tiene odio y venganza, toda clase de resentimientos sociales, políticos, resentimientos de todos los niveles, persecución a todo lo que es de Dios. Y también estas prácticas que traen estas ideologías, que es todo del ocultismo. Entonces entran en un satanismo y es una contradicción, porque supuestamente son ateos, no creen en Dios, pero sí creen en el demonio y creen en esos espíritus. Es algo absurdo, ¿no? Porque se da uno cuenta la confusión en que están. Si usted cree que hay espíritus, entonces ¿cómo así que no cree que Dios existe? Por eso todo es una contradicción, porque el demonio se les toma la mente y la gente ni se da cuenta lo torpes que se vuelven, pero así es, y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos, porque si no lo hacemos, pues imagínense ustedes qué será de nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos tener una claridad espiritual muy grande sobre la misión a la que Dios nos está llamando. Es una misión muy importante, porque la misión nuestra es una misión de paz, pero al mismo tiempo, como dice la palabra, ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Tampoco podemos ser tontos, ¿no? Por ejemplo, la batalla espiritual en que estamos nosotros en Latinoamérica, ahorita en Colombia, contra el comunismo, no es una de jugar el papel, ay, que Dios lo perdone, ay, que Dios tenga misericordia, que Dios... No, es una de amarrarnos los pantalones y de exhortar y denunciar todo lo que hay malo y de enfrentarse al demonio cara a cara y hacer lo que nos toque hacer. Pues yo le digo a la gente, mire, esta es época para leerse en los Macabeos, para que entiendan lo que es batalla, para que entiendan lo que es Dios con su pueblo, para que se den cuenta cómo Dios camina con nosotros en todas las etapas de nuestra vida, en las buenas, en las malas, en la guerra, en la pandemia, en el hambre, en todo, ¿cierto? Él camina con nosotros. En la aparición de Enoch en Irlanda, es un ejemplo hermoso porque sucede después de 100 misas que el párroco de esta pequeñita iglesia le hizo a las almas del purgatorio y les pedía que les ayudaran en la tremenda hambruna por la que estaban pasando en ese momento. Y tuvieron una aparición silenciosa, sin videntes, nada, pero es una de las apariciones que más testigos tiene, testigos de todas las edades. Y fue una aparición en medio de una hambruna terrible en Irlanda y fue en silencio. Era como el cielo diciendo, no están solos, nosotros estamos con ustedes, pero shh, silencio. Dios sabe por qué permite esto en sus vidas. Vivan la voluntad de Dios, caminen en fe, no pierdan la fe, pero no les quitaron el hambre. Ustedes se dan cuenta lo difícil que es caminar con estas realidades. Por eso hay que entender cómo es que el pueblo de Dios es purificado, santificado, liberado, pero espiritualmente, porque es una preparación para entrar al santuario eterno de Dios. Y antes de eso tenemos que vivir muchas pruebas. Y estos acontecimientos que hay en el mundo son parte de esas pruebas. Por ejemplo, hoy tenemos esta pandemia. Cuando usted mira la realidad que hay en India y que ahora se pasa a Nepal y a Taiwán y a otros países del lejano oriente, en una forma espantosa, arrollante, prácticamente fuera de control, nos damos cuenta que no estamos seguros todavía si esta pandemia podrán controlarla, ¿no? No sabemos. Entonces, no sabemos qué planes tiene Dios. Y por eso uno tiene que estar preparado para todo, pero nunca olvidándose de que la preparación nuestra es una preparación para la vida eterna. O sea, no preocuparnos por la forma en que vamos a morir, porque entonces nos explotan todos los terroristas de los mensajes de finales de los tiempos, que explotan la gente con el miedo, ¿no? El miedo a la muerte, porque en realidad
¿Qué importa si cae un cometa o si tenemos fuego cayendo del cielo y nos calcina? O quién sabe qué clase de profecías nos pueden traer. Pero al final, ¿qué importa si todos vamos a morir? A todos nos toca ser enterrados. Lo importante es que seamos semilla que vuelva a florecer, ¿cierto? Como dice San Pablo, somos enterrados como cuerpos corruptibles, pero seremos resucitados como cuerpos incorruptibles. Por eso la muerte es una transformación para aquellos que caminan con Dios. Y por eso, si nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos esa claridad de quiénes somos, sabemos que no morimos, que tenemos una transición en la muerte. Y cuando enterramos a nuestros seres queridos, sabemos que los volveremos a ver, porque sabemos que esto no se acaba acá, que esto continúa. Y además yo tengo un testimonio personal en el cual testifico que eso es verdad, porque yo viví con el Señor una experiencia de lo que es el mundo espiritual que Él me reveló. Y lo puedo testificar con mi vida, que la vida continúa después de la muerte, que existe el infierno, que existe el purgatorio, que existe el cielo, y sobre todo algo muy importante que lo han diluido hoy las teologías corruptas que hay infiltradas en nuestra iglesia de manos de la masonería y mucha gente perversa, y es que el demonio sí existe, que Adán y Eva sí existieron, como lo testifica San Pablo, como lo testifica el mismo Jesús, y por esa razón debemos entender que todas estas verdades que nuestra iglesia nos enseña por medio de nuestra doctrina, de nuestro catecismo, son verdad. Todos estos dogmas de nuestra iglesia son verdad, son nuestra vida y tenemos que abrazarlo para poder vivir en esas verdades y que nadie nos engañe, que nadie nos traiga un evangelio nuevo, una teología nueva y nos robe la verdad. Por eso, para concluir, yo les digo esto. Mi experiencia en Medjugorje es una experiencia tan grande y tan hermosa que cada que oigo la palabra Medjugorje, el corazón mío palpita. Es como siento en mi corazón esa gospa, esa madrecita de la reina de la paz. Veo los peregrinos, las montañas de la aparición, el Via Crucis, veo todas esas calles del pueblo, la iglesia, los momentos de la misa, los rosarios, la adoración al Santísimo, la música extraordinaria compuesta por nuestros amigos allá en Medjugorje y tantas cosas preciosas. Y poder uno decir con absoluta seguridad que Medjugorje es un nuevo Pentecostés. Sin lugar a dudas, es lo que es. Voy a cerrar con una lectura de la palabra para que el Espíritu Santo mismo sea quien nos acompañe a cerrar esto. Y voy a leer de el profeta Habacuc, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: oración del profeta Habacuc según el tono de Lamentaciones. Señor, he escuchado tu anuncio. Señor, he temido tus obras. Hazlas revivir en nuestros años. En nuestros años, dalas a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios viene de Temán, el santo, del monte Parán. Su gloria cubre los cielos. La tierra está llena de sus alabanzas. Su fulgor es como la luz. De su mano salen rayos. Allí está escondida su fuerza. Delante de él marcha la plaga. Tras sus pies brota la fiebre. Él se detiene y hace temblar la tierra. Mira y sobresalta las naciones. Las montañas eternas se destrozan. Las colinas antiguas se abaten. De él son los senderos del universo. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Y yo le pido al Señor que por medio de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz de Medjugorje, bendiga a todos ustedes que están unidos con nosotros en este congreso y que estuvieron con nosotros en todas estas charlas tan valiosas,
tan sencillas y tan sensibles, tan santas, para que por de las manos de María recibamos desde el cielo una bendición de paz de la reina, sin importar en qué estamos en este momento en nuestras vidas. Quién sabe cuántas cosas están viviendo cada uno de ustedes que en este momento me ven y me escuchan, pero Dios sí sabe. Y eso es lo importante, que por medio de la Virgen María, el Padre Celestial nos bendiga a todos. Amén. Amén. Pues gracias, Marino, de verdad, porque esto es un resumen increíble, pues, de todo lo que hemos vivido durante esta jornada. Ha sido, como veníamos diciendo, como un construir, ¿no? Como un paso a paso de confirmar, predicador tras predicador, todos estos regalos de Medjugorje. Y tú has tomado absolutamente todo y le has dado una fuerza especial también que nos ha llevado precisamente a, al corazón, como a interiorizar todo lo que hemos escuchado hoy. Y también ha sido muy especial todas esas historias que nos has contado porque aterrizan todo esto a la vida propia de todas estas personas que incluiste, de todas estas experiencias y testimonios, que lo que hemos escuchado no es solamente dos o tres, sino que esto le ha pasado a millones de personas que dan testimonio, que son una iglesia viva y renovada, y que por eso, como tú decías, podemos decir, Medjugorje es de verdad un nuevo Pentecostés.